Todo parecía perfecto hasta que el suelo de la cocina se tiñó de rojo. 23 de abril de 2023. 11:47 de la noche. La llamada al 911 llega al despacho de emergencias de Riverside X con el tipo de respiración entrecortada que los operadores aprenden a reconocer de inmediato. Alguien que ha cruzado una línea de la que nunca podrá regresar. Ha habido un accidente, susurra la mujer, con la voz temblando entre palabras. Hay mucha sangre. No era mi intención, él no paraba. De fondo, el silencio. El terrible silencio que surge después de que la violencia termina y comienza la realidad. Gwendolyn Archer, de 50 años, estaba sentada en el frío suelo de baldosas de su cocina en el 847 de Oakwood Drive, cubierta de una sangre que no era suya. 17 puñaladas. Eso es lo que el forense contaría más tarde en el cuerpo de Callum Reid. Un joven de 18 años que estaba a punto de entrar en la universidad y que había cometido el error fatal de asistir al baile de graduación con la chica equivocada. O más exactamente, la chica con la madre equivocada. Esta no es una historia sobre un momento de pasión que salió mal. Se trata de una obsesión que se gestó en el silencio, de una mujer que confundió el deseo con la desesperación, de límites que se disolvieron hasta que la realidad misma se volvió negociable. Porque lo que mató a Callum Reid no fue un único momento de rabia, fue la culminación de una fantasía que nunca debió haber comenzado. Antes de sumergirnos en esa cocina empapada de sangre, es necesario entender quién era Gwendolyn Archer antes de convertirse en una asesina. Porque esto no se trata de un monstruo, se trata de una mujer que se convenció a sí misma de que un amor prohibido valía la pena para destruirlo todo. Gwendolyn Marie Archer nació el 3 de noviembre de 1972 en la zona suburbana de Riverside Heights. Una comunidad planificada donde cada jardín está cuidado y cada secreto está enterrado profundamente. Creció en una familia de clase media en Maple Avenue, siendo la mayor de 3 hermanas. Su padre trabajaba como contador en Morrison y Associates. Su madre enseñaba tercer grado en la primaria Riverside. Nada en su infancia sugería la violencia que vendría décadas después. Se graduó de la secundaria Central Valley en 1990 con un promedio de 3.6, votada como la persona con más probabilidades de tener éxito en un anuario que aún reposa en el ático de su madre. Asistió a la Universidad Estatal Morrison con una beca académica, especializándose en ciencias políticas con una subespecialidad en filosofía. Sus profesores la recuerdan como alguien enfocada, elocuente y ambiciosa de esa manera silenciosa que obtiene resultados sin exigir atención. A los 25 años, obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de Westbridge, graduándose en el 15% superior de su clase. A los 27, se casó con Marcus Archer, un colega abogado en la prestigiosa firma Harford y Associates, donde ambos trabajaban. A los 29, dio a luz a su única hija, Sloane. La trayectoria parecía perfecta, el tipo de vida que aparece en las revistas de exalumnos con fotos brillantes y pies de fotos sobre tenerlo todo. Durante 19 años, Gwendolyn interpretó el papel a la perfección. Presidenta de la PTA en Oakwood Academy de 2015 a 2017. Coordinadora de voluntarios del Banco de Alimentos de Riverside Heights, organizando la colecta anual de vacaciones que alimentaba a 400 familias. Socia en Harford y Associates, especializada en litigios corporativos, con una tasa de éxito que hacía que los asociados junior estudiaran sus expedientes como textos religiosos. El tipo de mujer a la que otras envidiaban y los hombres respetaban. Tenía la oficina de la esquina en el 7º piso con ventanas con vista al centro de Riverside. Tenía la casa colonial renovada en el distrito histórico, comprada en 2008 por $680,000. Tenía a su hija destacando en voleibol, en el equipo de debate y manteniendo un promedio de 4.0 durante su penúltimo año. Pero la perfección es agotadora. Y alrededor de los 46 años, Gwendolyn empezó a notar cosas.
La forma en que a los asociados más jóvenes de su firma se les asignaban casos de alto perfil mientras los suyos se desplazaban hacia revisiones de contratos y cumplimiento normativo. La forma en que Marcus se quedaba hasta tarde en la oficina con más frecuencia, con explicaciones cada vez más vagas. La forma en que su reflejo en el espejo del baño mostraba líneas que ninguna cantidad de Lancome Re-Energy o concentrado de la Mer podía borrar. Empezó a contar, contando las canas que se arrancaba cada mañana, contando los años que faltaban para que Sloane se fuera a la universidad. Contando los minutos en las reuniones donde los colegas más jóvenes hablaban por encima de sus ideas. 15 de marzo de 2020. Marcus solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables. El lenguaje legal era estéril, profesional, ocultando la desordenada verdad debajo. ¿La diferencia real? Una asistente legal de 32 años llamada Brianne Foster que no tenía patas de gallo ni estrías ni el agotamiento que surge tras 2 décadas de matrimonio. Brianne, que usaba vestidos ajustados en las fiestas navideñas de la firma y se reía de los chistes de Marcus como si fueran las observaciones más originales jamás pronunciadas. El divorcio finalizó el 15 de julio de 2020, procesado a través del Tribunal de Familia del Condado de Riverside con la eficiencia propia de 2 abogados que saben exactamente cómo desmantelar un matrimonio. Gwendolyn se quedó con la casa en Oakwood Drive, la mitad de los activos líquidos que sumaban aproximadamente $340,000 y la custodia total de Sloane, que tenía 15 años en ese momento. Marcus se mudó a un loft en el centro en la calle Tercera con paredes de ladrillo a la vista y ventanales del suelo al techo. Brianne se mudó 6 semanas después. La historia oficial presentada a amigos, colegas y familiares fue mutua y amistosa. La realidad era que Gwendolyn se sentía desechada, reemplazada por un modelo más nuevo, reducida a una fábula de advertencias sobre mujeres que envejecen sin gracia. 2020 a 2023. 3 años que transformaron a Gwendolyn de formas que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Mantuvo las apariencias, seguía presentándose a trabajar con trajes a medida de Nordstrom, seguía siendo voluntaria en el banco de alimentos cada tercer sábado. Seguía asistiendo a los partidos de voleibol de Sloane en el gimnasio de Oakwood Academy. Pero internamente, se estaba ahogando en una especie de arenas movedizas existenciales que te hunden tan gradualmente que no te das cuenta de que te hundes hasta que no puedes respirar. Sus evaluaciones de desempeño en Hartford y Associates se volvieron mediocres. Diciembre de 2020, Gwen continúa produciendo un trabajo de calidad pero carece de la agresividad que poseía anteriormente. Junio de 2021, distraída durante las reuniones con clientes. Se recomienda la reasignación como abogada principal en la fusión de Henderson. Diciembre de 2021, desempeño satisfactorio. No se recomienda ascenso en este momento. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, legalmente defendibles, emocionalmente devastadoras. Los asociados más jóvenes que solían someterse a ella ahora lanzaban ideas por encima de ella en las reuniones. La firma dejó de invitarla a las cenas de desarrollo de negocios. Sus casos pasaron de litigios en los tribunales a revisión de documentos, el tipo de trabajo que no requiere un título de abogado, solo paciencia y atención al detalle. Las citas fueron un desastre envuelto en humillación. Probó las aplicaciones, Tinder, Bumble, Match, incluso Hinge, que supuestamente era para personas que buscaban relaciones. Creó perfiles usando fotos de 2019, antes de que la pérdida de peso por el divorcio hiciera que su rostro se viera demacrado. Coincidió con hombres de su edad que enviaban mensajes exclusivamente a mujeres menores de 40 años, preguntando su edad a los 3 mensajes y luego deshaciendo la coincidencia cuando ella respondía con honestidad. Las pocas citas que tuvo terminaron de forma incómoda, hombres revisando sus teléfonos, inventando excusas sobre reuniones temprano en la mañana, desapareciendo después sin la cortesía de un mensaje de rechazo. A los 50, Gwendolyn se sentía como si se hubiera vuelto culturalmente obsoleta, desaparecida por una sociedad que adora la juventud y descarta a las mujeres que se atreven a envejecer visiblemente. Ahora hablemos de Sloane Archer,
porque entenderla es crucial para comprender cómo se desarrolló esta tragedia. Sloane Archer cumplió 18 años el 14 de febrero de 2023. Bebé del día de San Valentín. Había pasado toda su infancia escuchando bromas sobre haber nacido en el día más romántico del año, sin imaginar nunca lo amargamente irónico que eso llegaría a ser. Sloane era todo lo que Gwendolyn había sido a esa edad, pero mejor. Más aguda. Más segura de sí misma. Menos dispuesta a comprometerse por la aprobación de nadie. Valedictoriana en Oakwood Academy con un promedio perfecto de 4.0 durante los 4 años. Capitana de voleibol, liderando al equipo a las semifinales estatales en su tercer año y a las finales estatales en su último año. Aceptada en 7 universidades con una beca académica completa para la Universidad de Whitmore, su primera opción, donde planeaba estudiar Derecho. Tenía la inteligencia de su madre y el carisma natural de su padre, pero sin el daño que surge de crecer demasiado rápido o casarse demasiado joven. Lo más importante era que Sloane tenía opciones. El tipo de futuro abierto que Gwendolyn había cambiado por el matrimonio y la maternidad antes de comprender a que estaba renunciando. Gwendolyn amaba a su hija, por supuesto que sí, pero observar el potencial ilimitado de Sloane era como mirar al fantasma de quien ella podría haber sido si hubiera elegido de manera diferente a los 27 años. Su relación había sido tensa desde el divorcio. Sloane dividía el tiempo entre sus padres de acuerdo con el acuerdo de custodia, semanas alternas, festividades divididas con precisión matemática. Pero cada vez prefería más el loft de su padre, donde Brianne la trataba como a una hermana mayor genial en lugar de una madre sustituta. Veían Netflix juntas, Brianne le ofrecía consejos de maquillaje, Marcus pedía comida tailandesa y comían en el balcón con vistas al centro. En casa de Gwendolyn, las conversaciones eran rígidas, los silencios pesados con cosas que ninguna de las dos sabía cómo decir. Madre e hija ocupando la misma casa colonial de 4 dormitorios pero viviendo en universos emocionales diferentes, separados por 3 años de resentimiento y decepción acumulados. 6 de abril de 2023. La noche que puso todo en movimiento. El baile de graduación de último año de Sloane estaba programado para el 13 de abril en el Salón de Cristal del Hotel Riverside Grand. Pero las fotos previas al baile se tomaron una semana antes en la casa de Gwendolyn porque, como Sloane había explicado por mensaje de texto, el jardín se ve mejor allí. Traducción, la estética era superior para Instagram, incluso si la compañía no lo era. 7:15 de la tarde. El timbre sonó, ese aldabón de latón que Gwendolyn había instalado en 2012, cuando Marcus todavía vivía allí y las mejoras en el hogar se sentían como inversiones en un futuro compartido. Gwendolyn abrió la puerta vestida con jeans oscuros y un suéter de cachemira color crema de Bloomingdale's, informal pero arreglada. El tipo de atuendo que dice soy una madre presente que se preocupa pero no se esfuerza demasiado. Y allí, de pie en su porche junto a su hija, estaba Callum Reid. Esto es lo que Gwendolyn vio en ese primer momento, un chico de 18 años con el tipo de confianza que surge de nunca haber escuchado un no. Constitución atlética de 4 años en el equipo universitario de Lacrosse de Riverside X, visible incluso bajo el traje gris marengo que probablemente les costó a sus padres $800 en Riverside Men's Warehouse. Cabello oscuro peinado con el producto justo para parecer intencional pero no exagerado. La sonrisa fácil de alguien que nunca ha experimentado un rechazo real, que ha pasado por la vida coleccionando validación como otros coleccionan sellos. Pero había algo más, la forma en que la miró. No a través de ella como hacía la mayoría de los amigos de Sloane, tratándola como a un mueble en el fondo de sus dramas adolescentes. Callum mantuvo el contacto visual, sonrió genuinamente, elogió su casa con detalles específicos que sugerían que realmente estaba prestando atención. Señora Archer, este jardín es increíble, dijo, señalando hacia el patio trasero ajardinado visible a través del vestíbulo. ¿Lo diseñó usted misma? Esas hortensias deben tener al menos 5 años para estar así de llenas.
La mayoría de los jóvenes de 18 años ni siquiera pueden fingir interés en el paisajismo. La mayoría apenas puede mantener el contacto visual con los padres de sus amigos. Callum parecía genuinamente curioso, y esa curiosidad se sintió como agua para alguien que muere de sed en un desierto. Las fotos tomaron 45 minutos. Sloane tenía una lista en su teléfono, ángulos específicos, requisitos de iluminación, poses que había visto en Pinterest e Instagram. Gwendolyn hizo de fotógrafa, indicándoles que se pararan junto al cenador de rosas, en el camino de piedra, frente a la fuente que Marcus había instalado en 2011. Todo el tiempo, sintió la atención de Callum como una presencia física. Él seguía mirándola entre poses, haciendo pequeños comentarios sobre el jardín, la casa, haciendo preguntas que la incluían en la conversación en lugar de tratarla como una asistente invisible de su romance adolescente. Cuando Sloane corrió escaleras arriba para retocarse el maquillaje, «Mamá, me veo brillante en todas estas fotos», Callum se quedó en el jardín con Gwendolyn. No sacó su teléfono ni se quedó de pie en un silencio incómodo como la mayoría de los adolescentes. Preguntó por su carrera, pareció genuinamente interesado cuando ella le explicó los litigios corporativos, hizo preguntas de seguimiento inteligentes sobre un caso que ella mencionó y que había salido en las noticias locales. «Usted no es como la mayoría de las mamás», dijo en un momento dado, y el corazón de Gwendolyn hizo algo que más tarde se avergonzaría de admitir, dio un vuelco. Realmente dio un vuelco, como si ella tuviera 16 años de nuevo en lugar de 50. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, tratando de sonar casual, materna, no buscando desesperadamente la aclaración de un cumplido que se sintió como la primera cosa genuinamente positiva que alguien le había dicho en meses. «No lo sé», Callum se encogió de hombros, apoyándose en la cerca del jardín. «La mayoría de las mamás de mis amigos son solo mamás, ¿sabes? Hablan de viajes compartidos y de compras en el supermercado. Usted es como una persona real con una vida interesante». Fue algo tan pequeño. Una observación tan casual de un adolescente que probablemente ni siquiera se daba cuenta del peso que cargaban sus palabras. Pero para Gwendolyn, de pie en el jardín de la casa que una vez compartió con un hombre que la había dejado por alguien más joven, ser llamada una persona real se sintió revolucionario. Esa noche, después de que Sloane y Callum se fueran al baile, Callum conduciendo el BMW de sus padres, Sloane tomando 30 fotos del coche para documentar la velada. Gwendolyn se quedó en su casa vacía y se dio cuenta de algo peligroso, se había sentido más viva durante esos 45 minutos de fotos previas al baile que en 3 años de existencia post-divorcio. Se sirvió una copa de pino grigio de la botella en su nevera, se sentó en el sofá de su sala y se permitió pensar pensamientos que deberían haber permanecido bajo llave. Pensamientos sobre la sonrisa de Callum. Su atención. La forma en que la había mirado como si valiera la pena mirarla. Se dijo a sí misma que era inofensivo. Que apreciar la amabilidad de un joven educado no significaba nada inapropiado. Que el calor que se extendía por su pecho era solo gratitud por ser vista como un ser humano en lugar de ser invisible. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurró una verdad que no estaba lista para reconocer, quería sentirse así de nuevo. Y ese deseo, ese hambre desesperada de validación de un chico de 18 años, la llevaría finalmente a cometer un asesinato en la misma cocina donde una vez horneó pasteles de cumpleaños y preparó almuerzos escolares. Lo que Gwendolyn aún no sabía era que Callum Reid se convertiría en su obsesión, su fantasía, su víctima y, finalmente, la razón por la que pasaría el resto de su vida en una celda en la institución correccional para mujeres de Riverside, escribiendo cartas que nadie leería jamás. Cuando la soledad se encuentra con la oportunidad, los límites desaparecen. 14 de abril de 2023. Un día después del baile de graduación. Gwendolyn se despertó a las 7:30 de la mañana con la luz del sol entrando por las cortinas de su habitación, las mismas cortinas que había colgado con Marcus en 2009. Cuando las mañanas de domingo significaban café en la cama y leer el periódico juntos.
Ahora las mañanas de domingo significaban silencio y la soledad particular que surge de dormir sola en una cama construida para dos. Preparó café en su máquina Cuisinar, la cara que Marcus había insistido que necesitaban, y se sentó en la isla de su cocina revisando su teléfono. Sloane había publicado fotos del baile en Instagram, ella y Callum parecían haber salido de un reportaje de revista. 347 me gusta ya. Comentarios de amigos, familiares, incluso profesores, ustedes dos son adorables, el rey y la reina del baile, la universidad va a ser muy diferente, disfruten este tiempo. Gwendolyn estudió las fotos más tiempo del que era saludable. Haciendo zoom en el rostro de Callum. La forma en que sonreía. La forma en que su mano descansaba en la cintura de Sloane con una propiedad casual. Se dijo a sí misma que solo estaba admirando la fotografía, la iluminación en su jardín, la forma en que la puesta de sol hacía que todo pareciera dorado y perfecto. 4:30 de la tarde. El timbre sonó. Gwendolyn había pasado el día sin hacer absolutamente nada productivo, empezando un libro en el que no podía concentrarse, poniendo una carga de ropa que olvidó pasar a la secadora. Navegando sin rumbo por Netflix sin elegir nada que ver. Llevaba pantalones de yoga y una sudadera de gran tamaño de la Facultad de Derecho de Northwestern que poseía desde 1997, el cabello recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje. El timbre la sobresaltó sacándola de la niebla en la que había estado flotando desde la mañana. Abrió la puerta y encontró a Callum de pie en su porche, vistiendo pantalones deportivos y una camiseta ajustada, con el cabello ligeramente desordenado como si acabara de despertarse. Llevando 2 vasos de Starbucks con ese familiar logotipo verde. ¿Está Sloane en casa?, preguntó, sosteniendo uno de los vasos. Le traje ese latte de leche de avena que le gusta. Está en casa de su padre este fin de semana, respondió Gwendolyn, repentinamente hiperconsciente de su apariencia, la sudadera con una pequeña mancha de café en la manga. Los pantalones de yoga que eran más cómodos que favorecedores, la ausencia total de maquillaje que la hacía sentir expuesta y vieja. La sonrisa de Callum vaciló solo un segundo, una microexpresión que Gwendolyn reconocería más tarde como una vacilación calculada, pero que en el momento interpretó como una decepción genuina. Oh, vaya, debí haber confundido los días. Se suponía que veríamos una película o algo así. El movimiento inteligente habría sido decirle diré que pasaste y cerrar la puerta. Enviar un mensaje de texto a Sloane sobre la falta de comunicación. Mantener el límite entre la madre y el novio de la hija que existe en las dinámicas familiares saludables. En su lugar, Gwendolyn se escuchó a sí misma decir palabras que lo cambiarían todo. Estaba preparando la cena. Eres bienvenido a quedarte si quieres. Parece una lástima desperdiciar ese café. Se dijo a sí misma que era de mala educación rechazar al novio de su hija cuando él había conducido hasta allí. Que ofrecer hospitalidad era simplemente lo que hacían las buenas madres. No reconoció, todavía no, que tener a alguien en su casa, alguien que la miraba como si valiera la pena mirarla, se sentía como oxígeno tras estar ahogándose. El rostro de Callum se iluminó de inmediato, demasiado de inmediato, aunque Gwendolyn no lo cuestionaría hasta mucho después. ¿En serio? Eso es genial de su parte, señora Archer. Pero no quiero molestar. Llámame Gwen, dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Y no es molestia. De todos modos, preparé suficiente pasta para 4 personas. Hábito de madre divorciada, sigo cocinando como si estuviera alimentando a una familia. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Divorciada. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, llevando más información de la que ella pretendía compartir. Estaba soltera. Disponible. Sola. Callum la siguió a la cocina, instalándose en uno de los taburetes de la isla como si lo hubieran invitado allí docenas de veces antes. Gwendolyn se movió hacia la estufa, agradecida por tener algo que hacer con las manos, y comenzó a cocinar.
Había planeado preparar una pasta básica con salsa marinara de tarro, pero ahora, con Cayum allí sentado observándola, se encontró preparándola desde cero, sacando ajo, tomates frescos que había comprado en el mercado de agricultores el fin de semana pasado, albahaca de la planta en el alféizar de su ventana. Hablaron mientras ella cocinaba. Realmente hablaron. No las cortesías superficiales que ella intercambiaba con colegas en Hartford y Associates sobre el clima y los planes del fin de semana. No los intentos forzados de conexión que experimentaba en las citas fallidas de Bumble donde los hombres hacían preguntas prescritas mientras claramente pensaban en su estrategia de salida. Cayum preguntó por su carrera, su educación, sus opiniones sobre todo, desde las decisiones de la Corte Suprema. Él acababa de terminar gobierno AP y quería saber qué pensaba ella sobre el reciente fallo sobre la condonación de préstamos estudiantiles, hasta las mejores películas de Martin Scorsese. Creo que la gente subestima Casino, se encontró diciendo Gwendolyn, sorprendida por su propio entusiasmo. Todo el mundo habla siempre de Goodfellas y de Departed, pero Casino es esta increíble deconstrucción del exceso y el capitalismo estadounidense disfrazada de película de mafiosos. Cayum se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Aún no he visto esa. ¿Debería verla? Definitivamente. Aunque te advierto, dura casi 3 horas y Sharon Stone debería haber ganado un Oscar por esa actuación. Realmente sabe de cine, dijo Cayum, y había algo en su tono, admiración, tal vez, o al menos la convincente interpretación de ella. Sloane nunca mencionó eso. La comparación era implícita pero clara. Gwendolyn tenía dimensiones que su hija no se había molestado en compartir. Ella era más que solo la mamá de Sloane. Era una persona con pensamientos, conocimientos y una cultura que a un chico de 18 años le parecía impresionante. Cenaron juntos en la isla de la cocina y Cayum ayudó a recoger sin que se lo pidieran, enjuagando los platos, cargando el lavavajillas, limpiando el mostrador. Pequeñas acciones domésticas que se sentían íntimas en su naturalidad. A las 8:45 de la noche, finalmente se fue, pero no sin antes decir algo que resonaría en la mente de Gwendolyn durante horas. Esto fue realmente genial. Lo digo en serio. Es increíblemente fácil hablar con usted. La mayoría de los adultos solo te dan sermones, ¿sabes? Pero usted realmente escucha. Eso es raro. Después de que se fue, Gwendolyn se quedó en su cocina y sintió algo peligroso, anticipación por la posibilidad de que él regresara. Esperanza de que esta no fuera la última vez. Y debajo de ambos sentimientos, algo que aún no admitiría, excitación. Del tipo que no había sentido desde los primeros años de su matrimonio, cuando Marcus llegaba a casa del trabajo y tenían sexo antes de cenar, jóvenes y hambrientos el uno del otro. Se sirvió otra copa de vino, su tercera del día, pero quien contaba, e intentó racionalizar lo que acababa de suceder. Era inocente. Cayum era el novio de Sloane. Simplemente había confundido los días y ella había sido hospitalaria. Eso es lo que hacía la gente buena. Eso es lo que hacían las madres. Pero las buenas madres no se quedan despiertas hasta las 2 de la mañana repitiendo cada momento de una conversación con el novio de 18 años de su hija. Las buenas madres no se preguntan qué piensa él de ellas. Las buenas madres no se sienten decepcionadas de que él esté saliendo con su hija en lugar de estar disponible. Del 15 de abril al 30 de abril. Durante las siguientes 2 semanas, Cayum visitó la casa 6 veces más. Cada visita seguía el mismo patrón, enviaba un mensaje a Sloane primero, preguntando si estaba en casa. Cuando ella no estaba, y cada vez parecía estarlo menos, él aparecía de todos modos, generalmente con alguna excusa que se volvía progresivamente menos creíble. Visita 2. Creo que dejé mi cargador de teléfono aquí la última vez. Visita 3. Mencionó ese libro sobre la reforma de la justicia penal, ¿puedo tomarlo prestado? Visita 4. Estaba por el vecindario y pensé en pasar a saludar. Visita 2.5.
Sloane dijo que dejó su bolsa de voleibol aquí pero no responde a su teléfono. Visita 6, esta vez no hay excusa. Solo quería pasar el rato si está bien. Sloane, cuando estaba en casa, pensaba que era dulce que su novio y su madre se llevaran bien. Me alegra mucho que se caigan bien, había dicho durante una de sus raras cenas juntas en Riverside Bistro el 20 de abril. La mayoría de las mamás de mis amigas son muy incómodas con sus novios. Como la mamá de Sara, que literalmente se sale de la habitación cuando viene Travis. Gwendolyn debería haber sentido culpa. Debería haber reconocido el peligro de lo que se estaba gestando. En cambio, sintió una reivindicación. ¿Ves? Incluso Sloane aprobaba la conexión. Incluso Sloane pensaba que era saludable y normal. La visita 3 fue cuando Callum trajo vino. Mis padres me dejan beber en casa, dijo, sacando una botella de Pinot Grigio de su mochila. Y pensé, usted es genial, ¿verdad? Gwendolyn era genial. Compartieron la botella mientras discutían las diferencias entre trabajar en derecho corporativo frente a la defensa penal. Callum dijo que estaba considerando estudiar derecho él mismo, tal vez después de obtener un título de grado en ciencias políticas. Parece que realmente puedes ayudar a la gente de esa manera, dijo. No es que el derecho corporativo no ayude a la gente, pero ya sabe a qué me refiero. Lo sé, admitió Gwendolyn. En realidad, yo quería hacer derecho de derechos civiles cuando estaba en la facultad. Pero el dinero está en el trabajo corporativo, y cuando tienes una hipoteca, una hija y préstamos estudiantiles, el idealismo se convierte en un lujo que no puedes permitirte. En la visita 4 fue cuando comenzó el contacto físico. Nada evidente, Callum ponía su mano en el hombro de Gwendolyn cuando se reía, se paraba más cerca de lo necesario mientras miraba algo en su portátil, rozaba su mano al alcanzar un vaso. Cada toque era breve, plausiblemente inocente, y enviaba una electricidad a través del sistema nervioso de Gwendolyn que no había sentido en años. En la visita 5, los cumplidos se volvieron más personales. Se ve muy bien hoy, Gwen, dijo él, y luego añadió rápidamente, o sea, se cuida mucho. Sloane tiene suerte de tener sus genes. Una pausa, luego más bajo, usted es seriamente hermosa. Espero que no sea raro decir eso. Gwendolyn sintió que su rostro se encendía. Es muy dulce de tu parte decir eso, logró decir, tratando de sonar casual, materna, no como si su corazón estuviera acelerado. Pero tengo 50 años. Hermosa no es exactamente la primera palabra que la gente usa ya. Eso es porque la gente es idiota, dijo Callum, sosteniéndole la mirada. La edad es solo un número. Usted es, objetivamente, atractiva. Se dijo a sí misma que era inofensivo. Que él era solo un chico educado siendo amable con la madre de su novia. Que la atención no significaba nada más allá de la decencia humana normal. Pero empezó a vestirse mejor cuando sabía que él podría venir, ropa de verdad en lugar de pantalones de yoga, maquillaje aplicado con cuidado, cabello secado con secador en lugar de al aire. Empezó a revisar su teléfono constantemente, esperando sus mensajes. Empezó a planificar sus fines de semana en función de cuando Sloane estaría en casa de Marcus, creando oportunidades para que Callum pasara por allí. Visita 6, 30 de abril, la conversación se centró en los planes universitarios de Callum. Había sido aceptado en la Universidad de Stanford con una beca parcial de $32,000 al año y tenía previsto irse en agosto. Estoy emocionado pero también un poco asustado, admitió, sentado en el sofá de Gwendolyn mientras ella se sentaba en el sillón de enfrente, una distancia de seguridad que cada vez era más difícil de mantener. Todo está cambiando, ¿sabes? Sloane y yo probablemente no duraremos a larga distancia. Somos demasiado jóvenes para hacer eso en serio. Esta declaración se alojó en el cerebro de Gwendolyn como una astilla que no podía dejar de tocar. Él ya había dado por terminada su relación con Sloane. Lo cual significaba, en alguna lógica retorcida que ella estaba empezando a construir, que él estaba disponible.
¿O estaría disponible? ¿O estaba pensando en estar disponible? ¿Has hablado con Sloane sobre esto?, preguntó Gwendolyn, tratando de sonar como una madre preocupada en lugar de una mujer calculando posibilidades. Todavía no, dijo Callum. No quiero arruinar la temporada de bailes y graduación y todo eso. Probablemente rompamos a finales de verano antes de que ambos nos vayamos a estudiar. Un borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Borrón y cuenta nueva. La frase se repitió en la mente de Gwendolyn toda la noche después de que él se fuera. 30 de abril. Viernes por la noche. Sloane estaba en casa de Marcus durante todo el fin de semana, algún viaje familiar a la casa del lago de los padres de Brianne en el norte del estado al que Gwendolyn no estaba invitada. Había pasado el día sintiendo lástima de sí misma, bebiendo vino sola, revisando las historias de Instagram de Marcus que lo mostraban a él, a Brianne y a Sloane luciendo felices. Jóvenes y libres de la carga del divorcio, el envejecimiento o la irrelevancia. 7:23 de la tarde. Su timbre sonó. Callum estaba en su porche sosteniendo una botella de vino y comida para llevar de Marsellos, el caro restaurante italiano del centro donde los platos principales empezaban en $35. Sé que esto es raro, dijo antes de que ella pudiera hablar, pero iba a cenar solo esta noche y pensé, ¿tal vez usted también? Y eso parece triste para ambos. Las señales de alerta estaban por todas partes. Gwendolyn las vio. Un chico de 18 años presentándose con vino y una cena cara para una mujer de 50 años. La madre de su novia. El desequilibrio de poder. Las violaciones éticas. La absoluta inapropiación de todo lo relacionado con la situación. El hecho de que esto fue claramente planeado, no espontáneo, no pides comida de Marsellos por accidente y apareces en casa de alguien. Lo dejó entrar de todos modos. Cenaron en su mesa del comedor, la formal que ya nunca usaba, donde ella y Marcus habían organizado cenas y celebrado festividades. Gwendolyn encendió velas porque es una tontería comer comida sofisticada bajo la dura luz de la cocina, racionalizó, aunque sabía exactamente lo que significaban las velas. Terminaron la botella de vino que trajo Callum, y Gwendolyn abrió otra de su colección, un Chianti que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. La conversación fue diferente esa noche. Más íntima. Más honesta. Callum habló sobre sentir presión por ser perfecto, por cumplir las expectativas de todos, por interpretar una versión de sí mismo que no era del todo real. Con usted, simplemente puedo ser honesto, dijo. Usted no espera que sea nadie más que quien soy. Gwendolyn compartió cosas que nunca le había contado a nadie. La soledad de los últimos años de su matrimonio, cuando ella y Marcus pasaban días sin hablar realmente. La humillación del divorcio, de verlo mudarse con alguien lo suficientemente joven como para ser su hija. El sentimiento de volverse invisible para los hombres, irrelevante para su profesión, innecesaria incluso para su propia hija. Siento que estoy desapareciendo, admitió, con el vino haciéndola demasiado honesta. Como si cada año ocupara menos espacio en el mundo hasta que finalmente me desvanezca por completo. Callum alargó la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Su piel estaba caliente. Joven. Viva. Usted no es invisible para mí, dijo, y en ese momento, Gwendolyn le creyó por completo. Lo que sucedió después se reconstruiría más tarde a través de las pruebas forenses y la eventual confesión de Gwendolyn, pero la progresión fue clara, su mano sosteniendo la de ella sobre la mesa. Pasando al sofá de la sala porque era más cómodo. Sentándose cerca, demasiado cerca. Su mano en la cara de ella. El momento previo al primer beso cuando ambos sabían que estaba a punto de suceder y ninguno de los dos lo detuvo. Tuvieron sexo en el sofá de su sala, el mismo sofá donde ella le había leído cuentos a Sloane, donde las fotos familiares colgaban de la pared observándolos.
Después, tumbados y enredados con sus ropas esparcidas por el suelo, Gwendolyn sintió dos emociones contrapuestas en igual medida, una intensa satisfacción y un horror absoluto. «Esto no puede volver a suceder», dijo ella, con la voz apenas audible. Callum le besó la frente. «Está bien», respondió, pero su tono sugería que no le creía más de lo que ella se creía a sí misma. Ambos sabían que volvería a suceder. Ambos sabían que este era el comienzo de algo que no podía terminar bien. Pero en ese momento, enredados en un sofá en Riverside X mientras Sloane estaba a 2 horas de distancia en la casa del lago de su padre, Gwendolyn Archer tomó la decisión que finalmente la llevaría al asesinato. Eligió seguir sintiéndose viva, sin importar el costo. 1 de mayo de 2023. Gwendolyn se despertó sola en su cama, encontrando una nota en la encimera de su cocina con la letra de Callum: «Lo de anoche fue increíble. Gracias por verme. C. Debería haber terminado con ello inmediatamente. Debería habérselo contado a Sloane. Debería haber reconocido el desastre que se avecinaba. En cambio, guardó la nota en el cajón de su mesita de noche, escondida al fondo detrás de joyas viejas y recibos olvidados, y pasó todo el día repitiendo cada momento en su mente. Por primera vez desde su divorcio, Gwendolyn Archer se sentía viva. Y ese sentimiento, ese hambre desesperada de validación y visibilidad, acabaría por impulsarla a apuñalar 17 veces a un chico de 18 años en la misma cocina donde una vez compartieron vino y conversación. El romance había comenzado. La cuenta atrás para el asesinato había empezado. Y nadie, ni Sloane, ni Marcus, ni los padres de Callum, ni siquiera la propia Gwendolyn, comprendía aún lo catastrófico que sería el final. Cuando la fantasía reemplaza a la realidad, el desastre se vuelve inevitable. Del 1 de mayo al 15 de junio de 2023. 45 días. Ese es el tiempo que duró el romance entre Gwendolyn Archer y Callum Reid antes de que terminara en violencia. 45 días de momentos robados, mentiras elaboradas y una realidad que se alejaba cada vez más de la verdad con cada hora que pasaba. El romance operaba bajo una coreografía cuidadosa que requería un engaño constante. Callum mantenía su relación pública con Sloane, llevándola al cine en el Riverside Cinema, publicando fotos de pareja en Instagram con pies de foto como Chico Afortunado y mi persona, asistiendo a sus fiestas de graduación donde los familiares comentaban la hermosa pareja que hacían. Para todos en Riverside X, eran la imagen perfecta de los novios de secundaria contando los días para su inevitable separación universitaria. Detrás de esta fachada, Callum mantenía una relación paralela con Gwendolyn. Iba a su casa 2 o 3 veces por semana, siempre cuando se confirmaba que Sloane estaba en otro lugar, en el loft de Marcus, en el entrenamiento de voleibol en Oakwood Academy, trabajando en su empleo de verano como socorrista en la piscina comunitaria de Riverside. El sistema requería coordinación. Callum enviaba un mensaje a Sloane: «¿Qué vas a hacer esta noche?». Cuando ella respondía con su ubicación, él esperaba 30 minutos y luego enviaba un mensaje a Gwendolyn: «Libre esta noche». Tenían sexo en el dormitorio de Gwendolyn, el dormitorio principal que una vez compartió con Marcus, donde la cama California King todavía tenía la misma funda de edredón de 2018. Donde las fotos de boda enmarcadas aún estaban en los cajones porque no había decidido dónde más guardarlas. Después, hablaban durante horas. Callum se despatarraba en su cama como si fuera suya, con Gwendolyn tumbada a su lado sintiéndose más joven de lo que se había sentido en décadas. Él preguntaba por sus casos en Hartford y Associates, por la facultad de Derecho, por cómo era estar casada durante 20 años. Ella preguntaba por sus planes universitarios, su equipo de lacrosse, sus temores de dejar Riverside X. «Eres tan diferente de las chicas de mi edad», decía él, trazando dibujos en el hombro de ella con el dedo. «Realmente tienes pensamientos interesantes. Has vivido una vida de verdad.
Estas declaraciones deberían haber sido señales de alerta, la manipulación clásica de posicionarse como alguien que sabe apreciar de forma única mientras aísla a su objetivo de la realidad. Pero Gwendolyn estaba demasiado hambrienta de validación para ver el patrón. Cada cumplido se sentía como una prueba de que esto era real, de que su conexión trascendía la incorrección fundamental de su situación. Durante estas 6 semanas, Gwendolyn experimentó una transformación visible que los colegas y amigos atribuyeron a que finalmente estaba superando el divorcio. Perdió 12 libras sin intentarlo, el peso que se pierde cuando estás demasiado emocionada para hacer comidas regulares, funcionando a base de adrenalina e infatuación. Empezó a usar estilos más juveniles comprados durante las pausas del almuerzo en Riverside Town Center, jeans rotos de Madewell, tops ajustados de Zara. Una chaqueta de cuero de All Saints que costó $420 y la hacía sentir peligrosa y viva. Se hizo mechas en Riverside Hair Studio por $280, la primera vez que se teñía el cabello desde la universidad. Se puso Botox por primera vez en Riverside Medical Spa, gastando $350 para borrar las líneas entre sus cejas que había empezado a llamar sus surcos del divorcio. En Hartford y Associates, su desempeño laboral mejoró durante mayo. Estaba llena de energía, enfocada, asumiendo casos con renovada agresividad. Ganó una moción de juicio sumario en la disputa del contrato de Henderson que había estado estancada durante meses. Su socio supervisor Gregory Hartford envió un correo electrónico el 30 de mayo, Gwen parece haber recuperado su ímpetu. Independientemente de los acontecimientos personales que hayan ocurrido, le están sirviendo bien profesionalmente. Recomiendo considerarla de nuevo para la vía de socio principal. Lo que Gwendolyn estaba haciendo era tener un romance con el novio de 18 años de su hija y convencerse de que era una relación legítima con futuro. Los mensajes de texto entre ellos durante este periodo se convertirían más tarde en pruebas cruciales, presentadas ante el tribunal para demostrar el desequilibrio de poder y el deterioro de la percepción de la realidad de Gwendolyn. Los fiscales los proyectarían en una pantalla para el jurado, destacando la disparidad. 8 de mayo, 11:34 de la noche, Gwendolyn, no puedo dejar de pensar en lo de esta noche. La forma en que me tocaste. La forma en que me miraste. No me he sentido tan viva en años. Quizá nunca. Me hace sentir cosas que pensé que no volvería a sentir jamás. ¿Es una locura decir eso? 8 de mayo, 11:52 de la noche, Cayum, no es locura. Nos vemos el jueves. 15 de mayo, 2:47 de la mañana, Gwendolyn, ¿estás despierto? No puedo dormir. Sigo repitiendo nuestra conversación sobre mudarnos juntos a California. Sé que es complicado, pero creo que podríamos hacerlo funcionar. Podría trasladarme a una firma en San Francisco. Tú estarías en Stanford. Podríamos tener una vida de verdad juntos. 15 de mayo, 9:15 de la mañana, Cayum, buen sueño. Hablamos luego. 23 de mayo, 10:18 de la noche, Gwendolyn, lo de anoche fue increíble. Tú eres increíble. Sé que esto es complicado, pero creo que lo que tenemos es real. Creo que nos entendemos de una manera que trasciende la edad o las circunstancias. ¿Tiene sentido? 23 de mayo, 10:31 de la noche, Cayum, sí, totalmente. Buenas noches. La disparidad era obvia para todos excepto para Gwendolyn, ella escribía cartas de amor, él enviaba mensajes de confirmación. Ella estaba emocionalmente involucrada en construir un futuro de fantasía, él estaba casualmente comprometido en un romance en presente. Pero Gwendolyn había construido una narrativa en la que la atención de un chico de 18 años validaba su existencia, y no podía permitirse examinarla demasiado de cerca sin que toda la estructura se derrumbara. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de mayo a mediados de junio cuentan su propia historia de inversión creciente. 8 de mayo, $340 en Marsellos, cena para dos, celebrando una semana juntos.
12 de mayo, $680 en Nordstrom, jeans de marca que Cayum mencionó que le gustaban en alguna modelo de Instagram. 18 de mayo, $1,200 en Riverside Electronics, portátil nuevo para la Universidad de Cayum, envuelto como regalo de graduación anticipado. 25 de mayo, $890 en el Hotel Madison, cuando querían algún lugar especial en lugar de su casa. 31 de mayo, $445 en Riverside Men's Warehouse, camisas de vestir para la ceremonia de graduación de Cayum. 3 de junio, $2,100 en Riverside Jewels, reloj Rolex, cargado a la tarjeta de crédito porque los ahorros se habían agotado. Gwendolyn estaba gastando dinero que no podía permitirse, justificando cada compra como ayudarle a prepararse para la universidad o lo que hace la gente cuando le importa a alguien. La compra del Rolex fue particularmente significativa. Había ido a la joyería con la intención de comprar un reloj de $500, pero el vendedor le mostró el Rolex y no pudo resistirse. Cayum había mencionado que quería uno, había dicho que su padre le había prometido uno por su graduación de la secundaria. Gwendolyn quería ser quien se lo diera, quería ver su cara al abrir la caja. Él aceptó el reloj con un mensaje de texto de agradecimiento: vaya, esto es demasiado, pero gracias. A medida que el romance se intensificaba, Gwendolyn se retiraba de su vida normal de formas que no reconocía plenamente. Rechazaba invitaciones a almorzar de colegas en Hartford y Associates, alegando que estaba demasiado ocupada con los casos. Dejó de asistir a las reuniones de su club de lectura con mujeres que conocía desde hacía 15 años. Evitaba las llamadas de su hermana Miranda, dejando que saltara el buzón de voz y respondiendo días después con mensajes: siento estar tan ocupada, llamaré pronto. Cada momento libre lo pasaba con Cayum, pensando en Cayum o esperando noticias de Cayum. Su hermana Miranda lo notó durante una rara llamada telefónica el 4 de junio. «Gwen, suenas diferente», dijo Miranda, con la voz cargada de preocupación. No diferente en el mal sentido, solo, diferente. ¿Estás bien? ¿Estás viendo a alguien? Gwendolyn sintió pánico y posibilidad simultáneamente. Estoy bien. Solo ocupada con el trabajo. Dijiste eso la última vez. Y la anterior. Gwen, estoy preocupada por ti. No devuelves las llamadas, faltaste a la cena de cumpleaños de mamá la semana pasada. No falté, le dije a mamá que tenía una emergencia laboral. ¿Un domingo? Gwen, por favor. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Por fin me siento mejor después del divorcio y todo el mundo actúa como si eso fuera sospechoso. Colgó antes de que Miranda pudiera insistir más. La verdad era indecible. La relación solo existía en el espacio entre su realidad y la actuación de Cayum. Decirlo en voz alta expondría su incorrección fundamental, invitaría a un juicio que no podría soportar, la obligaría a reconocer lo que le estaba haciendo a Sloane. Alrededor del 1 de junio, Sloane empezó a notar cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias que se acumulaban en sospechas. Su madre estaba repentinamente inaccesible cuando Sloane quería volver a casa sin avisar: no estoy en casa ahora mismo, ¿puedes avisar antes de venir? Cayum siempre parecía saber cuándo Sloane estaría en casa de su padre antes de que ella se lo dijera explícitamente. Su madre tenía ropa nueva, energía nueva, un secretismo nuevo que se sentía directo y deliberado. «Mamá, ¿estás saliendo con alguien?», preguntó Sloane durante la cena del 8 de junio en la casa de Oakwood Drive. Comían comida tailandesa en recipientes, sentadas en la isla de la cocina, la primera comida que compartían a solas en semanas. Gwendolyn sintió que su corazón se aceleraba. «No, cariño. ¿Por qué preguntas eso? Simplemente pareces diferente. ¿Más feliz? Pero también como si estuvieras ocultando algo. Y has estado rara con lo de venir sin llamar antes». «No estoy ocultando nada», mintió Gwendolyn, con las palabras sabiendo a metal en su boca. «Simplemente por fin me siento mejor después del divorcio». «¿Tan extraño es?» «No,
Es bueno, dijo Sloane, pero sus ojos seguían siendo escépticos. Es solo repentino, ¿sabes? Como si hubieras estado deprimida durante 3 años y de repente te compras ropa nueva, te arreglas el pelo y le sonríes al teléfono todo el tiempo. A 1 metro de distancia, en la encimera de la cocina, el teléfono de Gwendolyn vibró con un mensaje de Callum: te echo de menos. ¿Mañana por la noche? Esperó a que Sloane fuera al baño antes de revisarlo. El 10 de junio marcó el principio del fin, aunque Gwendolyn no lo reconoció todavía. El comportamiento de Callum empezó a cambiar de formas sutiles que se acumulaban en una distancia obvia. Canceló 2 veces esa semana, el martes con cena familiar que olvidé y el jueves con cosa del equipo de Lacrosse, lo siento. Sus mensajes se hicieron más cortos, menos frecuentes. Cuando estaban juntos, parecía distraído, revisando su teléfono más a menudo, yéndose antes de lo habitual con excusas sobre obligaciones temprano por la mañana. Gwendolyn sintió que el pánico se apoderaba de ella, el mismo pánico que experimentó en 2019 cuando Marcus empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando sentía que su matrimonio se disolvía pero aún no podía admitirlo. El miedo al abandono que había definido toda su vida se concentró de repente en un chico de 18 años que probablemente solo se estaba aburriendo o se ponía nervioso por la posibilidad de que lo atraparan. 13 de junio, 10:30 de la noche, Gwendolyn no pudo soportar más la incertidumbre. Hizo algo que más tarde reconocería como completamente desquiciado, pero que en el momento le pareció necesario: condujo hasta la casa de Callum en Riverside Boulevard. Una casa colonial en la urbanización más nueva donde sus padres, David y Catherine Reid, vivían desde 2008. Se sentó en su coche frente a la casa, observando la ventana de su dormitorio en el segundo piso donde la luz estaba encendida. Podía ver su sombra moviéndose. Se quedó allí 90 minutos, sintiéndose cada vez más patética pero incapaz de irse, antes de enviar finalmente un mensaje: estoy fuera. ¿Podemos hablar? 3 minutos después, Callum salió, con aspecto molesto y ligeramente asustado. Se subió al coche de ella, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Gwen, ¿qué demonios? No puedes presentarte en mi casa así como así. Mis padres están en casa. Necesitaba verte, dijo Gwendolyn, oyendo la desesperación en su propia voz y odiándola. ¿Has estado distante últimamente? ¿He hecho algo malo? Callum suspiró, el suspiro largo y frustrado de alguien que está a punto de dar malas noticias que ha estado evitando. Gwen, mira. Esto ha sido divertido, pero me voy a Stanford en 2 semanas. He estado pensando, y esto probablemente tenga que terminar. Las palabras golpearon a Gwendolyn como golpes físicos. Su visión llegó a estrecharse, con la oscuridad arrastrándose desde los bordes. ¿Terminar? Callum, no somos solo. Esto no es solo diversión. Tenemos algo real. ¿Lo tenemos? El tono de Callum cambió a algo más duro, más honesto de lo que nunca había sido con ella. Quiero decir, seamos honestos sobre lo que es esto. Eres la madre de mi novia. Esto siempre fue temporal. ¿Temporal? Gwendolyn oyó que su voz subía de tono, incapaz de controlarla. Me dijiste que yo era diferente. Dijiste que te entendía de formas que los demás no. Dijiste. Digo muchas cosas, interrumpió Callum, y sus ojos ya se estaban desconectando, ya se estaban alejando. Pero vamos, Gwen. Tienes 50 años. Yo tengo 18. Me voy a la universidad. No puedo estar en una relación seria con, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, con alguien en una etapa de la vida completamente diferente. Lo que Gwendolyn escuchó en ese momento fue cada rechazo que había experimentado en 50 años comprimido en una sola conversación. No lo suficientemente joven. No lo suficientemente relevante. Desechable. Reemplazable. Exactamente lo que Marcus le había comunicado cuando la dejó por Brianne.
Exactamente lo que la sociedad comunicaba cada vez que no la ascendían o la ignoraban en las aplicaciones de citas o la trataban como invisible en restaurantes y tiendas. Me usaste, dijo ella en voz baja, la acusación flotando en el espacio confinado del coche. ¿Dices que te usé? La risa de Cayum fue aguda, cruel en su honestidad. Gwen, tú eres la adulta aquí. Tú eres la que dejó que esto pasara. Soy literalmente el novio de tu hija. Tú buscaste esto tanto como yo. La acusación invirtió por completo la dinámica de poder. De repente, Gwendolyn no era la mujer mayor sofisticada que tenía un romance, era una depredadora que había seducido a un adolescente. El replanteamiento fue devastador y estaba estratégicamente calculado para convertirla en la villana de una historia que ella se había convencido de que era un romance. No me eches la culpa a mí, dijo Gwendolyn, con la voz temblorosa. Tú apareciste en mi casa. Trajiste vino. Tú iniciaste. Porque tú querías que lo hiciera, espetó Cayum, agotada ya su paciencia. Vamos. Tú estabas sola y yo aburrido y nos usamos el uno al otro. No finjamos que esto fue una gran historia de amor. Solo fue sexo. Salió del coche y volvió a entrar en su casa, dejando a Gwendolyn sentada sola en la oscuridad, con toda su realidad autoconstruida derrumbándose a su alrededor. Se quedó allí otra hora, incapaz de conducir, incapaz de pensar, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Hacia la medianoche, finalmente condujo a casa, con las manos temblando en el volante y las lágrimas empañándole la vista de tal forma que casi se salta un semáforo en rojo en el cruce de Maple y Tir. En casa, se sentó en su salón a oscuras, el mismo salón donde habían tenido sexo por primera vez, donde se había sentido viva por primera vez en años. Y le envió a Cayum 17 mensajes de texto entre las 11:47 de la noche y las 3:22 de la mañana. Cada uno más desesperado que el anterior. Suplicándole que lo reconsiderara. Diciéndole que estaba cometiendo un error. Recordándole todo lo que habían compartido. Amenazando con contárselo a todo el mundo si al menos no hablaba con ella cara a cara como un adulto. Él no respondió a ninguno. Al amanecer del 14 de junio, Gwendolyn Archer había tomado una decisión: si Cayum Reid no continuaba la relación voluntariamente, ella le haría comprender lo que estaba desechando. Le haría ver que lo que tenían era real, que ella no era alguien a quien simplemente se desecha cuando expira la conveniencia. 10 días después, en su lugar, lo mataría. Cuando la desesperación se encuentra con el rechazo, la violencia se vuelve inevitable. Del 14 al 22 de junio de 2023. 8 días de deterioro psicológico que colegas, amigos e incluso Sloane describirían más tarde como perceptible pero no alarmante. Gwendolyn se estaba desmoronando, pero lo suficientemente despacio como para que la gente lo atribuyera al estrés y no a un colapso mental. El tipo de declive que solo resulta obvio en retrospectiva, cuando conectas puntos que parecían aleatorios en su momento. En Hartford y Associates, la energía renovada que Gregory Hartford había elogiado en mayo desapareció por completo en cuestión de días. El 16 de junio, Gwendolyn faltó a una reunión crucial con un cliente de la corporación Henderson, simplemente olvidó que estaba programada a pesar de tenerla en su calendario. En el secante de su mesa y confirmada por correo electrónico 3 días antes. Su asistente Rachel la encontró en su oficina del 7º piso mirando por la ventana a las 2 de la tarde cuando debería haber estado en la sala de conferencias. ¿S.R.A. Archer? ¿La reunión de Henderson? Llevan 20 minutos esperando. Gwendolyn había mirado a Rachel como si hablara un idioma extranjero. ¿Qué reunión? El 18 de junio, presentó un informe en la disputa del contrato de Morrison con numerosos errores que un asistente legal tuvo que corregir antes de presentarlo, transpuso números. Escribió mal el nombre del abogado contrario 3 veces, olvidó incluir 2 anexos cruciales.
El 20 de junio, fue encontrada llorando en el baño de mujeres del 7º piso a las 3 de la tarde por una colega llamada Patricia Chen, quien torpemente le ofreció pañuelos y se fue rápidamente, comentando más tarde a otros asociados, algo va realmente mal con Gwen Archer. Gregory Harford envió un correo electrónico el 21 de junio solicitando una reunión para discutir las recientes preocupaciones sobre el desempeño y si Gwen podría beneficiarse de algún tiempo libre para abordar asuntos personales. La reunión estaba programada para el 24 de junio a las 10 de la mañana. Gwendolyn estaría para entonces en la cárcel del condado de Riverside, acusada de asesinato en primer grado. Los registros telefónicos de este periodo muestran un comportamiento obsesivo que más tarde se presentaría como prueba del deterioro de su estado mental. Llamadas a Cayum, 43 intentos entre el 14 y el 22 de junio. Llamadas contestadas, 2, ambas de menos de un minuto. Mensajes de texto enviados, 127. Mensajes de texto recibidos, 11. Los textos escalaron a través de etapas emocionales predecibles, de la súplica a la ira, de la disculpa a la amenaza, de la desesperación a la angustia. 14 de junio, 11:23 de la noche, por favor, habla conmigo. Sé que podemos solucionar esto. Lo que tenemos es demasiado importante para tirarlo a la basura. 15 de junio, 3:47 de la mañana, no puedo dormir. No puedo dejar de pensar en ti. En nosotros. Por favor, llámame. 16 de junio, 2:47 de la mañana, no puedes usar a la gente y tirarla a la basura. Así no funcionan las relaciones. No es así como se trata a alguien que te quiere. 17 de junio, 6:33 de la tarde, no soy un lío ocasional. Soy una persona con sentimientos. Con necesidades. Me hiciste creer que esto era real. 18 de junio, 4:15 de la tarde, te lo di todo. Arriesgué todo por ti. Mi relación con Sloane. Mi reputación. Mi respeto por mí misma. Y tú simplemente te vas. 19 de junio, 11:52 de la noche, veo lo que estás haciendo. Ignorándome hasta que me vaya. Pero no me iré. Me debes algo más que silencio. 20 de junio, 9:38 de la noche, está bien. No respondas. Pero estás cometiendo un error enorme. Lo que tuvimos no desaparece simplemente porque hayas decidido que estás aburrido. 22 de junio, 1:02 de la mañana, sé cómo termina esto. ¿Crees que puedes desaparecer en la universidad y fingir que esto nunca pasó? Pero no dejaré que lo olvides. No dejaré que me trates como si fuera nada. Las respuestas de Cayum fueron mínimas y cada vez más frustradas. 15 de junio, 10:43 de la mañana, Gwen, tienes que parar. Esto se está volviendo raro. 16 de junio, 3:15 de la tarde, hablo en serio. Deja de llamarme. 17 de junio, 11:28 de la noche, esto es una locura. Necesitas ayuda. 19 de junio, 2:36 de la tarde, voy a bloquear tu número si no paras. Nunca llegó a cumplir la amenaza de bloqueo, lo que los fiscales sugerirían más tarde que indicaba que comprendía el peligro de cortar por completo el contacto con alguien que caía en picado hacia la inestabilidad. Que dejar abierta una línea de comunicación podría evitar que la situación empeorara. Se equivocó. Durante este mismo periodo, Sloane planeaba su verano previo a la universidad. Había sido aceptada en el programa de orientación temprana de la Universidad de Whitmore, que empezaba el 1 de julio. Un intensivo de 2 semanas para que los alumnos de primer ingreso se aclimataran antes del semestre de otoño. Estaba entusiasmada, hablaba constantemente de la asignación de su compañera de cuarto, de su horario, de la visita al campus planeada para el 28 de junio. El 20 de junio, durante una cena en la casa de Wakwo Drive, otra cena de comida tailandesa ingerida mayoritariamente en silencio, Sloane mencionó casualmente, Cayum y yo vamos a romper antes de la universidad.
Los dos estamos de acuerdo en que la distancia no es realista. El tenedor de Gwendoline se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuándo van a romper? ¿Probablemente la semana que viene? Su familia celebra esa gran fiesta de graduación el 23 de junio, sus abuelos vienen en avión desde Boston y todo, y sería raro haber roto para entonces. Así que probablemente lo hagamos después. Borrón y cuenta nueva antes de que los dos nos vayamos a estudiar. En la mente fragmentada de Gwendoline, esta información se reorganizó en una lógica retorcida. Si Kayum y Sloane iban a romper de todos modos, entonces el rechazo de él hacia Gwendoline no consistía en elegir a Sloane. Consistía en no elegir nada. En decidir descartar lo que habían tenido por carecer de sentido. El replanteamiento intensificó su rabia, hizo que su desprecio resultara aún más despectivo. El 21 de junio, cuando las llamadas y los mensajes no obtuvieron respuesta, Gwendoline escribió una carta. 7 páginas, escritas a mano en su papelería personal del cajón de su escritorio, el costoso papel de color crema que había encargado a Riverside Stations con sus iniciales grabadas en la parte superior. La carta oscilaba entre la confesión de amor y la acusación, entre la súplica y la exigencia. Kayum, sé que te asusta lo que tenemos porque es real e intenso y nada parecido a las relaciones superficiales que tiene la gente de tu edad. Lo entiendo. Pero no puedes alejarte de algo tan profundo. Me hiciste sentir viva de nuevo después de años de sentirme muerta por dentro. Me miraste como si valiera la pena verme. No puedes simplemente quitarme eso y fingir que no significó nada. Me debes el respeto de, al menos, reconocer lo que compartimos. No te pido una eternidad. Solo te pido honestidad. Reconocimiento de que soy un ser humano que merece algo mejor que ser desechado como basura. La carta continuaba durante 7 páginas, volviéndose cada vez más incoherente, y la letra se deterioraba pasando de su habitual cursiva cuidada a algo dentado y desesperado. Condujo hasta su casa el 21 de junio a las 11 de la noche, otra visita nocturna que debería haberla aterrorizado por sus implicaciones de acoso, y dejó la carta en su buzón. Kayum la encontró a la mañana siguiente mientras recogía el periódico para su padre. Envió un mensaje a las 9:47 de la mañana, esto es una locura. Necesitas ayuda. Lo digo en serio. Gwendoline creó una cuenta falsa de Instagram, Riverside-mam-2024, para vigilar la actividad de Kayum sin que él supiera que lo estaba mirando. Sus publicaciones mostraban una vida normal de un chico de 18 años continuando sin ella, en fiestas de graduación con amigos, en la playa con su equipo de lacrosse, comentando las fotos de otras chicas con emojis de fuego. Viviendo su existencia adolescente normal mientras Gwendoline implosionaba. El 22 de junio, él publicó una foto con Sloane en el muelle de Riverside X, con la puesta de sol detrás de ellos haciendo que todo pareciera dorado y perfecto. Pie de foto, últimas semanas antes de que todo cambie. Agradecido por los recuerdos. La publicación tuvo 347 me gusta en 2 horas. 89 comentarios de amigos, familiares, profesores, ustedes, la pareja más linda, la universidad no sabrá lo que le espera. Gwendoline leyó cada uno de los comentarios, analizando cada palabra en busca de un significado oculto, torturándose con las pruebas de la relación que ella le había ayudado a mantener mientras mantenían su romance. 22 de junio, 8:45 de la noche, Gwendoline le envió a Kayum un último mensaje de texto, necesito verte. Cara a cara. Solo 30 minutos para hablar como adultos. Prometo que después te dejaré en paz. Por favor. Esperó 17 minutos. Luego, está bien. Mañana por la noche, 7 de la tarde. En tu casa. 30 minutos y habremos terminado. Gwendoline interpretó esto como una esperanza, él estaba dispuesto a verla, lo que significaba que aún había una oportunidad. Aún había posibilidad de explicación, reconciliación, reconocimiento de lo que habían compartido. En realidad, Kayum probablemente intentaba gestionar la situación,
proporcionar un cierre claro que pudiera poner fin al acoso. Mirarla a los ojos y decirle definitivamente que se había acabado de una forma que no pudiera malinterpretarse. La distinción entre esas dos interpretaciones determinaría si alguien sobrevivía al 23 de junio. 23 de junio de 2023. El día que terminaría con Callum Reid muerto en el suelo de la cocina de Gwendolyn Archer. Gwendolyn se despertó a las 6:30 de la mañana después de dormir quizá 90 minutos. Pasó la mañana preparando la visita de Callum con una atención obsesiva, aspirando cada habitación, limpiando el polvo de superficies que no lo necesitaban, colocando flores que había comprado en la floristería Riverside por $67. Rosas blancas porque parecían elegantes y románticas. Cocinó su plato favorito, penne arrabbiata, el plato que había preparado la primera noche que él vino en abril. Compró una botella de vino de $90 en Riverside Wine y Spirits, el caro tinto italiano que él había mencionado que le gustaba. Se duchó a las 4 de la tarde, dedicando una hora al pelo y al maquillaje. Se puso el conjunto que él le había elogiado una vez, vaqueros negros de Nordstrom, una blusa de seda de Bloomingdale's que costó $180. Se puso el perfume que él había dicho que le gustaba, el Chanel número 5 que había sido su fragancia personal desde la Facultad de Derecho. En su mente, se trataba de una cena romántica que le recordaría a Callum por qué conectaron. Las fotos de las pruebas tomadas tras el asesinato mostrarían una mesa puesta para dos con velas, copas de vino y vajilla de la buena de su lista de bodas. Una escena de seducción, no una escena de crimen. Todavía. A las 6:58 de la tarde, el coche de Callum entró en el camino de entrada de su casa, el BMW negro que sus padres le habían regalado por su graduación. Llegaba 2 minutos antes, lo que Gwendolyn interpretó como impaciencia por verla. En realidad, probablemente quería acabar con esto rápido. Llamó a la puerta en lugar de entrar, a pesar de que ella le había dado una llave de repuesto hacía semanas que él le había devuelto la noche de su enfrentamiento en el aparcamiento. Los golpes en la puerta sonaron formales, definitivos, como los de un extraño y no como los de un amante. Gwendolyn abrió la puerta, sonriente, esperanzada. La expresión de Callum era reservada pero educada. «Hola. Pasa. He hecho la cena». Callum dudó en el umbral. «Gwen, te lo dije, 30 minutos. No me quedo a cenar. Siéntate un momento. Por favor. Después de todo, me lo debes». La frase «me lo debes» debería haber sido el aviso. El sentimiento de tener derecho mezclado con la desesperación es una combinación peligrosa. Pero Callum o bien no registró la amenaza o bien pensó que podía gestionarla. Entró. Se sentaron en el salón, no en la mesa del comedor cuidadosamente puesta, porque Callum se negaba a fingir que aquello era otra cosa que una conversación final. Gwendolyn sirvió vino de todos modos. Callum no bebió. Lo que ocurrió en los siguientes 23 minutos se reconstruiría a partir de las pruebas forenses, la eventual confesión de Gwendolyn y la grabación de la llamada al 911. La conversación que terminó con 17 puñaladas y un joven muerto en el suelo de una cocina, con su sangre acumulándose bajo la isla donde se habían besado por primera vez 2 meses antes. La conversación que transformó a Gwendolyn Archer de una mujer solitaria que tomaba decisiones terribles en una asesina que pasaría el resto de su vida en prisión, escribiendo cartas a un cadáver. 17 puñaladas y la muerte de todas las ilusiones. 23 de junio de 2023. 7 de la tarde, Gwendolyn Archer y Callum Reid estaban sentados en el salón del 847 de Oakwood Drive, separados por 1 metro de espacio físico y un abismo emocional infranqueable. Las velas que Gwendolyn había encendido parpadeaban en la mesa del comedor, detrás de ellos, iluminando una cena que nunca se comería. El vino que había servido permanecía intacto. La atmósfera romántica cuidadosamente construida resultaba cada vez más desesperada, como el escenario de una obra de teatro que nadie quería ver. «Solo quiero entender», empezó Gwendolyn,
con voz comedida pero frágil, entrelazando las manos en el regazo para evitar que temblaran. ¿Qué ha cambiado? Hace 2 semanas estábamos bien. Éramos felices. Y ahora actúas como si fuera una loca que se lo ha imaginado todo. Callum se sentó hacia adelante en el sofá, con los codos en las rodillas, sin mirarla. Gwen, no ha cambiado nada. Te dije desde el principio que esto no era serio. Tú eres la que lo convirtió en algo que no era. No imaginé que aparecieras en mi casa, dijo Gwendolyn, notando que su voz subía ligeramente de tono. No imaginé que me dijeras que era hermosa e interesante y diferente a todas las demás. Pienso esas cosas, interrumpió Callum, mirándola por fin. Pero eso no significa que estemos enamorados o lo que sea que crees que está pasando. Tienes 50 años. Yo tengo 18. No hay futuro aquí. Nunca lo hubo. Las cifras golpearon a Gwendolyn como bofetadas en la cara. 50, 18. La cuantificación de su incompatibilidad fundamental, la prueba matemática de que había estado delirando. La edad es solo un número, dijo, sabiendo incluso mientras las palabras salían de su boca lo patéticas que sonaban. ¿Cuántas veces había oído esa frase de labios de hombres que perseguían a mujeres más jóvenes? ¿Cuántas veces había puesto los ojos en blanco al oírla? No, no lo es, dijo Callum tajantemente, con la paciencia claramente agotada. Eres la madre de mi novia. La madre de mi novia. Todo esto es una completa locura. Nunca debí dejar que empezara. Pero dejaste. Tú querías esto. Estaba aburrido y tú estabas disponible, dijo Callum, aflorando por fin la brutal honestidad. Siento si eso hiere tus sentimientos, pero necesitas oír la verdad. Esto nunca iba a ser más de lo que fue. Solo fue sexo. Solo fue sexo. Las palabras detonaron algo en el pecho de Gwendolyn, no metafóricamente, sino con un dolor físico real que irradió a través de su caja torácica. Todo lo que había arriesgado, sacrificado, comprometido, su relación con Sloane, su amor propio, su reputación profesional, su cuenta de ahorros. Había sido por una relación que Callum describía como que él estaba aburrido y disponible. Me usaste, susurró ella. Nos usamos mutuamente, corrigió Callum, levantándose ya, preparándose para irse. Tú pudiste volver a sentirte joven. Yo obtuve, lo que fuera que obtuve de ello. Pero ahora se ha acabado. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. No puedo, dijo Gwendolyn, y hubo algo en su voz que debería haberle alarmado. No puedo volver a ser invisible. No puedo volver a ser nada. Ese no es mi problema, Gwen. La voz de Callum había pasado a ser algo más duro, casi cruel en su honestidad. Eres una mujer adulta. Tienes una carrera, una hija, toda una vida. Arréglatelas. Se dirigió hacia la puerta. En ese momento, la mente de Gwendolyn hizo algo que los psiquiatras describirían más tarde como una ruptura disociativa. Dejó de experimentar la realidad como un relato continuo y entró en un estado en el que la acción y la consecuencia se separaron, en el que la causa y el efecto se volvieron negociables. No te alejes de mí, dijo, con una voz baja y extraña incluso para sus propios oídos. Callum se volvió y, por primera vez, hubo una preocupación genuina en su rostro. Miedo, incluso. Gwen, me estás asustando. Me voy. No. Ella se levantó, bloqueándole el paso hacia la puerta. No hasta que admitas que lo que teníamos era real. No hasta que reconozcas que soy una persona que merece respeto. No era real, dijo Callum, con voz más dura ahora, intentando imponer control sobre una situación que se le escapaba. Fue un error. Y tienes que dejar que me vaya. Ahora. 7:24 de la tarde. El momento preciso en que todo cambió. La mano de Gwendolyn buscó el bloque de cuchillos de la encimera de la cocina, el bloque de madera que llevaba allí desde 2010 con los caros cuchillos alemanes que Marcus había insistido que necesitaban.
Sus dedos se cerraron sobre el mango de un cuchillo de cocinero Bustov de 20 centímetros, afilado como una cuchilla porque ella los había mandado afilar profesionalmente 3 semanas antes. No decidió conscientemente agarrarlo. Su mano se movió antes de que su cerebro procesara la acción. Gwen, deja eso, dijo Callum, retrocediendo, con las manos levantadas en actitud defensiva. Déjalo. Esto es una locura. Pero Gwendolyn ya no le oía. Actuaba desde un lugar de devastación emocional absoluta, donde cada rechazo que había experimentado, de Marcus, del envejecimiento, de la irrelevancia, de las aplicaciones de citas que la mostraban a hombres que inmediatamente deslizaban a la izquierda, se comprimía en un único momento de rabia. Me hiciste creer, empezó ella, con la voz quebrada. Me hiciste creer que yo importaba. Importas, dijo Callum, intentando calmar la situación, con la espalda ahora contra la isla de la cocina. Deja el cuchillo y hablamos. Por favor. El informe forense elaborado por la doctora Sarah Chen, jefa médica forense del condado de Riverside, reconstruiría más tarde lo sucedido en los 3 minutos y 47 segundos siguientes basándose en los patrones de salpicaduras de sangre, las heridas defensivas, el análisis de tejidos y el registro de la llamada al 911. La primera herida entró en la parte superior del pecho de Callum, justo debajo de la clavícula izquierda. La hoja penetró 10.6 centímetros, errando el corazón por unos 2 centímetros pero perforando el pulmón izquierdo. La sangre se extendió inmediatamente por su camiseta blanca, la camiseta de Stanford que se había comprado por internet, entusiasmado con la universidad, con un futuro que ahora nunca sucedería. El rostro de Callum registró asombro, luego terror y después incredulidad. Oh, Dios mío. Gwen, tú. Se tambaleó hacia atrás, con la mano presionando la herida. La sangre corría entre sus dedos, goteando sobre el inmaculado suelo de la cocina que Gwendolyn había fregado esa mañana específicamente para su visita. Lo que hace que este asesinato sea especialmente inquietante no es la primera puñalada, es lo que vino después. Una vez que Gwendolyn cruzó esa línea inicial, algo en su interior se hizo añicos por completo. La autopsia psicológica realizada posteriormente por el Dr. Marcus Bitley lo describió como un episodio disociativo completo en el que la percepción de la realidad de la acusada se fracturó totalmente. Callum cayó al suelo, intentando arrastrarse hacia la puerta principal, a 5 metros de distancia. Gwendolyn le siguió, con el cuchillo todavía en la mano, y le apuñaló repetidamente. Herida número 2, hombro derecho, 9.6 centímetros de profundidad, cortando tejido muscular. Herida número 3, parte superior de la espalda, 13 centímetros de profundidad, perforando el pulmón derecho. Herida número 4, costado izquierdo, perforando el riñón, 15.7 centímetros de profundidad. Herida número 5, muslo derecho, 8.6 centímetros de profundidad. Heridas almohadilla 6-17, concentradas en el torso y la espalda, con profundidades de entre 7.3 y 18.5 centímetros. El informe forense señalaba, el ataque muestra características tanto de rabia como de desesperación. Las heridas no son aleatorias, sino que se concentran en zonas que causarían el máximo daño. La acusada siguió apuñalando mucho después de que la víctima hubiera cesado sus movimientos defensivos, lo que sugiere una ruptura completa del pensamiento racional. Las imágenes de seguridad de la cámara del timbre de un vecino, los Henderson, en el 853 de Oakwood Drive, a 3 casas de distancia, captaron el audio del ataque. Gwendolyn gritando incoherentemente, llorando, gritando frases entre los intentos cada vez más débiles de Callum por pedir ayuda, no puedes dejarme. Esto es culpa tuya. Tú me obligaste a hacer esto. Te quería. 7:28 de la tarde, Callum Reid dejó de moverse. El médico forense determinaría más tarde que murió de un choque hemorrágico debido a daños múltiples en órganos y pérdida de sangre. Sus últimas palabras, captadas débilmente en la grabación de la cámara del timbre, fueron, por favor,
por favor. Gwendolyn se arrodilló junto a su cuerpo, todavía con el cuchillo en la mano, cubierta de la sangre que había salpicado su blusa de seda, su cara y su pelo cuidadosamente peinado. Intentaba procesar lo que había hecho, pero su cerebro no lograba dar sentido a la escena. La cocina parecía sacada de una película de terror, sangre acumulada por todo el suelo de baldosas blancas, salpicada en los armarios blancos, manchada en la isla donde Cayum había intentado incorporarse. La cena que había preparado seguía intacta sobre la mesa del comedor. Las velas seguían encendidas, con la cera resbalando por sus costados. Las copas de vino estaban vacías, esperando un brindis que nunca llegaría. Las rosas blancas que había colocado aquella mañana ya se estaban marchitando en su jarrón. Durante las siguientes 3 horas y 19 minutos, Gwendolyn permaneció sentada en el suelo de su cocina junto al cuerpo de Cayum, incapaz de moverse, de pensar, de procesar la magnitud de lo que había hecho. El cuchillo yacía en el suelo a su lado, cubierto de sangre y de sus huellas dactilares. Sus manos estaban cubiertas de sangre, la sangre de Cayum, la prueba de su culpabilidad literalmente en sus manos. Los registros telefónicos muestran que cogió su teléfono varias veces durante este periodo. A las 8:15 de la noche, marcó el 911 pero no pulsó llamar. A las 9:03 de la noche, empezó a escribir un mensaje de texto a su hermana Miranda: he hecho algo terrible. Necesito ayuda. Yo. Lo borró sin enviarlo. A las 9:47 de la noche, empezó a escribir un mensaje a Marcus: por favor, ven a casa. Emergencia. Por favor. Borrado. A las 10:12 de la noche, buscó el contacto de Sloane y se quedó mirándolo durante 11 minutos antes de cerrar el teléfono. En un momento dado, hacia las 9:30 de la noche, intentó limpiarse la sangre de las manos con los vaqueros, pero había demasiada. Solo se emborronó, extendiéndose por la tela vaquera en manchas oscuras que más tarde serían fotografiadas como prueba. Las imágenes de seguridad de su propia cámara del timbre, activada por movimiento, muestran que nadie se acercó a la casa durante este periodo. Nadie tocó el timbre. Nadie llamó a la puerta. El vecindario continuó su rutina normal de viernes por la noche. Se encendieron las luces de las casas al caer la noche. Los coches entraban en los garajes cuando la gente volvía del trabajo, de cenar o del cine. Los niños jugaban en los jardines. La vida continuaba con normalidad en Oakwood Drive mientras, en el interior del número 847, una mujer permanecía sentada con su víctima, esperando a que la realidad volviera a imponerse. 10:47 de la noche. Finalmente, tras 3 horas y 19 minutos de parálisis, Gwendolyn cogió su teléfono y marcó el 911. La grabación de la llamada se reproduciría varias veces durante el juicio, sería analizada por psicólogos y acabaría filtrándose a Internet, donde millones de personas la escucharían. Operador, 911, ¿cuál es su emergencia? Gwendolyn, respirando con dificultad, voz temblorosa: ha habido un accidente. Necesito ayuda. Operador, ¿qué tipo de accidente, señora? ¿Está herida? Gwendolyn, larga pausa, 6 segundos, hay mucha sangre. Él está, creo que está. Operador, ¿quién está herido? ¿Qué ha pasado? Gwendolyn, llorando ahora, no era mi intención. Me iba a dejar. No podía dejar que él simplemente. Operador, señora, necesito que me diga claramente qué está pasando. ¿Hay alguien herido en su casa? Gwendolyn, susurro, está muerto. Cayum está muerto. Yo lo maté. El tono del operador cambió inmediatamente a la calma profesional de alguien que gestiona una confesión de homicidio. Mantuvo a Gwendolyn al teléfono, confirmando la dirección, 847 de Oakwood Drive, preguntándole si estaba sola, indicándole que se alejara de cualquier arma y que esperara fuera a la policía. Gwendolyn no salió. Se quedó en el suelo, con el teléfono en altavoz a su lado,
mirando el cuerpo de Cayum mientras el operador intentaba mantenerla hablando hasta que llegara la policía. 10:54 de la noche. El departamento de policía de Riverside X respondió con 3 patrullas y una ambulancia. Los agentes Bradley Chen y María Vázquez entraron primero en la casa, con las armas desenfundadas, anunciando su presencia a gritos: «¡Policía! ¡Estamos entrando!». Encontraron a Gwendolyn exactamente donde llevaba 3 horas, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina, cubierta de sangre seca, balanceándose ligeramente, con el cuchillo en el suelo a su lado. Al principio no respondió a las órdenes verbales, con la mirada perdida en algo que ellos no podían ver. La cámara corporal del agente Chen captó la escena, el cuerpo de Cayum boca abajo en el centro de la cocina, rodeado de sangre que se había extendido por al menos 1,5 metros cuadrados de baldosas. Gwendolyn no respondía, con los ojos vacíos. La incongruente domesticidad de la mesa puesta para cenar al fondo, con las velas aún encendidas. «Señora, necesito que se levante despacio y ponga las manos detrás de la espalda», dijo el agente Chen, con voz firme pero no agresiva. Gwendolyn obedeció mecánicamente, como si manejara su cuerpo por control remoto. Se puso en pie, se tambaleó ligeramente y luego puso las manos detrás de la espalda. Las esposas se cerraron con un clic. La agente Vázquez leyó sus derechos Miranda mientras el agente Chen aseguraba la escena. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. La sacaron fuera, donde los vecinos se habían congregado en sus jardines, atraídos por la presencia policial y las luces intermitentes. La señora Henderson, de 3 casas más allá, diría más tarde a los reporteros: «Vi cómo la sacaban y estaba simplemente, en blanco. Como si no hubiera nadie en casa. Cubierta de sangre pero completamente inexpresiva. Fue lo más inquietante que he visto nunca». La detective Rachel Morrison, jefa de la unidad de delitos mayores de Riverside X, llegó a las 11:23 de la noche. Llevaba 14 años trabajando en homicidios, había procesado escenas de violencia doméstica, tiroteos de bandas, asesinatos, suicidios y todas las variantes de violencia humana imaginables. Pero más tarde describiría la escena de los Archer como una de las más inquietantes que he procesado, no por la violencia, aunque fue significativa, sino por el contexto. Todo en la escena sugería una cena romántica interrumpida por la brutalidad. Pruebas recogidas esa noche. El arma del crimen, cuchillo de cocinero Bustov, hoja de 20 centímetros, cubierto de sangre y huellas dactilares, todas de Gwendolyn. El teléfono de Cayum, 43 llamadas perdidas de Gwendolyn, 127 mensajes de texto sin leer. El teléfono de Gwendolyn, control obsesivo de las redes sociales, borradores de mensajes eliminados. Pruebas físicas, muestras de sangre, ADN, huellas dactilares por toda la cocina y el salón. La cena sin consumir, pene arrabbiata cuajándose en la estufa, botella de vino abierta, mesa puesta para 2. La carta, confesión manuscrita de 7 páginas hallada en el cajón del escritorio de Gwendolyn. 11:45 de la noche. La peor llamada que recibe cualquier padre. La agente María Vázquez se desplazó a la residencia de los Reid en Riverside Boulevard para notificar a los padres de Cayum, David y Catherine Reid, que su hijo había sido asesinado. La cámara del timbre de su casa captó el momento en que la agente Vázquez llamó al timbre a las 11:52 de la noche. Catherine Reid abrió la puerta en bata, esperando quizá una dirección equivocada o una emergencia de un vecino. En el momento en que la agente Vázquez dijo: «Señor y señora Reid, estoy aquí por su hijo Cayum», el rostro de Catherine pasó de la confusión al horror. David Reid se desplomó contra el marco de la puerta. Catherine gritó, un sonido tan primario y devastador que despertó a vecinos de 4 casas más allá. Su hija Emma, la hermana de 16 años de Cayum, bajó corriendo las escaleras y tuvo que ser sujetada físicamente para que no intentara conducir hasta la escena del crimen.
Simultáneamente, el detective Morrison llamó a Marcus Archer para informarle de que su exmujer había sido detenida por asesinato y que había que decírselo a su hija antes de que la noticia se hiciera pública. La respuesta de Marcus, captada en la línea grabada: esto no puede ser real. Gwen no, ella no es capaz, debe de haber algún error. Señor, no hay ningún error. Su exmujer ha confesado. Necesito que informe a su hija antes de que se entere por otra fuente. 12:03 de la mañana, 24 de junio. Marcus condujo hasta la casa del lago donde Sloane se alojaba con él y Brianne, llegando poco después de medianoche. Encontró a Sloane todavía despierta en su habitación, navegando por TikTok, completamente ajena a que toda su vida acababa de implosionar. Llamó a la puerta de su dormitorio. Sloane, cariño, necesito hablar contigo. ¿Puedes bajar? La conversación que siguió rompería a Sloane de formas que pasaría años intentando reparar en terapia. Su padre diciéndole que Callum había muerto. Que su madre lo había matado. Que había habido un romance. Que todo lo que creía saber sobre su familia, su relación y su madre era una mentira construida sobre la traición y la violencia. La reacción inicial de Sloane fue la negación: esto es una broma pesada. Papá, esto no tiene gracia, seguida del horror cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Y después un entumecimiento disociativo que preocupó a Marcus lo suficiente como para llevarla directamente a la unidad psiquiátrica del Centro Médico Riverside a las 2:47 de la mañana para una evaluación. Pasó allí 3 días, en observación por riesgo de autolesión, incapaz de procesar la magnitud de lo ocurrido. Cuando recibió el alta el 27 de junio, se fue a vivir con su padre permanentemente, negándose siquiera a hablar de su madre, negándose a reconocer la existencia de Gwendolyn. Mientras tanto, Gwendolyn permanecía sentada en una sala de interrogatorios de la comisaría de Riverside Heights, todavía cubierta con la sangre de Callum Reid, mirando la mesa de metal que tenía delante. El detective Morrison le había leído sus derechos Miranda. Se había llamado a un defensor de oficio llamado Thomas Walsh, pero aún no había llegado. Cuando el detective Morrison le hizo la primera pregunta: «Señora Archer, ¿puede decirme qué ha pasado esta noche?». Gwendolyn levantó la vista con los ojos vacíos y pronunció unas palabras que perseguirían a todos los que las oyeron. Él me hacía sentir viva. Y luego me tiró a la basura como si no fuera nada. ¿Cómo se suponía que iba a aceptar eso? Fue una confesión, una justificación y una ventana a un colapso psicológico que fascinaría y horrorizaría a los observadores durante años. 26 de junio de 2023. 9 de la mañana. Palacio de Justicia del Condado de Riverside, Centro de Riverside. Gwendolyn Archer compareció ante el juez Thomas Martínez para su lectura de cargos, vistiendo un mono naranja de la cárcel del condado de Riverside que le colgaba de su cuerpo. Había perdido más peso en las 72 horas transcurridas desde el asesinato. Tenía el pelo sucio, recogido en una coleta desordenada. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, pareciendo una persona completamente distinta de la pulcra abogada que había recorrido estos mismos pasillos del tribunal solo unas semanas antes. Los cargos leídos por el secretario. Asesinato en primer grado, homicidio premeditado con malicia previa. Asalto con un arma mortal. La fiscal Elena Rodríguez, fiscal de distrito adjunta jefe y veterana con 15 años de experiencia conocida por su agresivo estilo de procesamiento, abogó por que no hubiera fianza, su señoría. La acusada asesinó brutalmente a un hombre de 18 años en su casa con un nivel de violencia que sugiere un peligro extremo para la comunidad. 17 puñaladas. Esto no fue un error momentáneo de juicio, fue una violencia sostenida e intencionada que continuó mucho después de que la víctima hubiera dejado de realizar movimientos defensivos. El pueblo solicita que permanezca detenida sin fianza a la espera del juicio. El defensor de oficio, Thomas Walsh, sobrepasado de trabajo y asignado al caso esa misma mañana, esgrimió un débil argumento sobre la falta de antecedentes penales de Gwendolyn y sus vínculos con la comunidad.
Su señoría, la señora Archer es una abogada respetada con 23 años de práctica en esta comunidad. No tiene antecedentes penales. Llamó voluntariamente al 911 y cooperó con la policía. No presenta riesgo de fuga. El juez Martínez le interrumpió. Abogado, su cliente confesó haber apuñalado a alguien 17 veces. Fianza denegada. Fecha de juicio fijada para el 18 de marzo de 2024. Gwendolyn no mostró ninguna reacción. Ni lágrimas, ni protestas, apenas un parpadeo. Los guardias la condujeron de vuelta a la cárcel del condado de Riverside, donde pasaría los siguientes 9 meses esperando el juicio. Para el 27 de junio, la historia había estallado en los medios de comunicación nacionales. Los titulares gritaban variaciones sobre el mismo tema. Abogada asesina al novio de su hija en un romance prohibido que salió mal. Romance de madre de 50 años con joven de 18 termina en baño de sangre en la cocina. Asesinato en Riverside X, abogada apuñala 17 veces a amante adolescente. La historia tenía todo aquello de lo que se nutre la prensa sensacionalista: romance prohibido, diferencia de edad significativa, traición de madre e hija, violencia extrema. En 48 horas, los podcasts de crímenes reales cubrían el caso. Vídeos de TikTok con millones de visualizaciones especulaban sobre el estado mental de Gwendolyn. Los hilos de Reddit diseccionaban cada detalle, con psicólogos de sillón diagnosticándole desde trastorno límite de la personalidad hasta brote psicótico o rabia narcisista. La familia Reid emitió un comunicado a través de su abogado el 28 de junio: nuestro hijo Callum era un joven brillante, amable y vibrante con toda la vida por delante. Fue asesinado por alguien en quien confiaba, en un lugar que creía seguro. Ninguna familia debería pasar por esta pesadilla. Pedimos privacidad mientras lloramos su pérdida y nos preparamos para que se haga justicia por nuestro hijo. La familia Archer, Marcus y Sloane, permaneció en silencio. Sin declaraciones, sin entrevistas, sin apariciones públicas. Marcus contrató a Reynolds Crisis Management, una firma especializada en mantener a los medios alejados de familias implicadas en delitos de alto perfil. Consiguieron proteger a Sloane de los reporteros que acamparon frente al edificio de Love de Marcus durante 2 semanas. Agosto de 2023. Como parte de la estrategia de defensa, Gwendolyn se sometió a una amplia evaluación psiquiátrica por parte del Dr. Marcus Bitley, un psiquiatra forense contratado por su nueva abogada defensora Jennifer Cho. Una abogada defensora criminal de alto perfil de Chicago que asumió el caso pro bono. Viendo en él una oportunidad para explorar cómo trata la sociedad a las mujeres que envejecen y los efectos psicológicos de la cultura de la desechabilidad. La evaluación de 47 páginas del Dr. Bitley describía a Gwendolyn como una mujer que había experimentado traumas psicológicos acumulativos. Trastorno depresivo mayor tras el divorcio, 2020 a 2023. Pérdida profunda de identidad y propósito vinculada al envejecimiento y a la marginación profesional. Crisis existencial relacionada con la edad, exacerbada por la invisibilidad cultural. Trastorno de apego obsesivo desencadenado por la validación de Callum. Ruptura disociativa completa en el momento de la violencia. Su conclusión: la señora Archer no estaba en posesión de sus facultades en el momento del asesinato. Había construido un marco delirante en el que la relación con Callum Reid representaba su única vía de retorno a la relevancia y la vitalidad. Cuando ese marco se derrumbó, experimentó un brote psicótico caracterizado por la disociación y la pérdida del control de los impulsos. La fiscalía respondió con su propia evaluación de la doctora Sandra Pierce, psiquiatra forense del estado, quien diagnosticó a Gwendolyn con trastorno narcisista de la personalidad y argumentó que era plenamente consciente de sus actos. La acusada planeó una cena romántica, preparó su casa meticulosamente. Se vistió con esmero, todo lo cual demuestra premeditación y toma de decisiones consciente. La afirmación de disociación se ve contradicha por su preparación metódica y su capacidad para articular sus motivaciones tanto durante la llamada al 911 como en los interrogatorios posteriores.
18 de marzo de 2024. Casi 9 meses después del asesinato, comenzó el juicio de Gwendolyn Archer en el Tribunal Superior del Condado de Riverside. Presidía la jueza Evelyn Carter.